Ahí está. Bien. Bueno, todos ustedes. Bueno, perfecto, entonces. Ahí entonces, Luján. Bueno, buenas tardes a todos, qué gusto que estén acá. Gracias, Nati, por recibirnos y ayudarnos en la presentación. Mi nombre es Paola Roldán, soy docente en UNIPE y soy cordobesa. Trabajo en UNIPE desde hace ya 2 años y estoy ahora acompañada por Berta, María Luján, Cecilia, María José, Gaby y Mónica, que forman parte de un grupo que trabajó conmigo en la cátedra de licenciatura, en la cátedra del taller de producción de materiales el año pasado en el marco de la carrera de licenciatura en educación inicial con orientación en tecnologías digitales. Lo que queríamos compartir con ustedes en esta ocasión es una experiencia de trabajo en la cual, en el marco de ese taller, diseñamos una propuesta de vinculación y de trabajo con los medios digitales que nos permitió pensar y poner en acción algunas concepciones sobre las que venimos trabajando en relación con las tecnologías y su lugar en el marco de propuestas de enseñanza. En el marco de si quieren hacer algún tipo de intervención, ya que somos poquitos, si quieren hacer preguntas y demás, levanten la mano y así generamos un espacio de intercambio, porque la idea de este espacio tipo taller es la posibilidad de compartir una experiencia concreta sobre la cual estuvimos trabajando y en la cual las chicas fueron parte de esa experiencia, y poder generar algún espacio de reflexión sobre esa experiencia que nos permita producir saber pedagógico o compartir ese saber pedagógico que creemos que se desplegó, que sucedió y que pasó en esa experiencia de cursado de la materia el año pasado. Entonces, como les decía, este taller se dicta en el segundo cuatrimestre en el marco de la licenciatura. En el primer cuatrimestre trabajamos una materia que es educación en medios digitales, y en esa materia conceptualizamos algunas nociones sobre cómo entendemos a los medios digitales y por qué los medios creemos que ingresan en la escena del escolar y qué configuraciones traen a ese nuevo escenario. Partimos de esta hipótesis de que los medios provienen de un discurso, si vienen instalados con un discurso asociado a la idea de innovación y de cierta garantía respecto de las transformaciones que traen a la escuela, y nosotros reinstalamos esa conversación en un escenario como un poco más amplio, en el cual creemos que las tecnologías forman parte de un escenario ineludible en el cual estamos inscritos, de que las tecnologías configuran nuestro modo de estar en el mundo hoy contemporáneo, que no podemos estar escindidos de lo que las tecnologías hacen con nosotros y lo que nosotros hacemos con las tecnologías, y que por lo tanto no se trata de una posición de decido usarlas o no decido usarlas, sino que forman parte de una condición de época y que en ese escenario la escuela tiene que poder hacerse cargo de ese lugar que ocupa. Y la escuela tiene que asumir una posición respecto de lo que traen los medios a la escena escolar. Esas conceptualizaciones nosotros las trabajamos en el marco de la primera materia, y en la segunda materia, que es donde hicimos esta experiencia, que es una propuesta de taller, lo que hicimos es un ejercicio de exploración con distintos tipos de lenguajes. Trabajamos con sonoridades, visualidades y poéticas, trabajamos con imágenes, sonidos y producciones que integran la multimedialidad, que nos permitió explorar para qué una imagen, por qué las imágenes permiten producir y trabajar con distintas formas de conocimiento, por qué los sonidos habilitan otras formas de comprensión del mundo, por qué la multimedialidad permite tramitar otras formas de trabajo con el saber. Partimos de esta idea de que los medios, tenemos que asumir este posicionamiento crítico respecto de los medios y de lo que traen a la escena de lo escolar, y de que atraviesan nuestra manera de entender nuestra contemporaneidad. Y en este taller nos permitimos hacer foco en la experimentación y en la experiencia, y lo que queremos compartir con ustedes es una de esas dimensiones del lenguaje que trabajamos, que fue particularmente la sonoridad. Entonces, en ese marco, en ese bloque de trabajo sobre la sonoridad, el ejercicio que se les propuso en el marco de la cátedra a los estudiantes, y las chicas que me acompañan forman parte de un grupo que participó en esa producción, fue la realización de podcast para la enseñanza.
Ese era el criterio en el cual el ejercicio era básicamente adentrarse en la experiencia de producción con esta hipótesis de que la producción, el desafío sobre la producción con tecnologías trasciende la dimensión más técnica, pero lo que se pone en consideración es qué quiero contar y cómo quiero trabajar en relación con ese lenguaje. Entonces el desafío que les propusimos a los estudiantes, una cátedra masiva, una cátedra que eran 90 personas cuando iniciamos y terminaron 79 personas, 79 estudiantes aprobaron la materia, el taller, con una sola profe, o sea, virtual, completamente sincrónico, claramente pensar en contextos de producción, de trabajo con materiales, de experimentación, en contexto de virtualidad, con una sola profe y con casi 80 alumnos, 90, era un desafío. Entonces, la propuesta fue invitarlos a un trabajo más autogestivo, convocarlas a un trabajo profundamente centrado en el equipo, y para eso propusimos un ejercicio que simulara los modos de producción que se realizan en los contextos en los que se producen materiales educativos. Entonces, aquellos que nos desempeñamos o tenemos experiencia en trabajo con materiales educativos, sabemos que esas producciones siempre son colectivas, donde participan habitualmente distintos roles. Aquellos que producen contenido, aquellos que editan el material, aquellos que realizan el trabajo de producción en cuanto a que traen materiales, que traen información, aquellos que realizan el equipo de investigación, los guionistas, etc. Entonces lo que les propusimos a las chicas fue, a los estudiantes, dividirse en esos roles, trabajar en equipo, en algunos casos en este grupo particular eran 9, ¿no es cierto, chicas? Ustedes en el equipo original eran 9, 10 eran en el equipo, por lo tanto, ¿cómo pensar el trabajo de producción en equipo con 10 estudiantes, de los cuales muchas de ellas, como cursaron toda la carrera, hoy ya son egresadas, ¿no? También vale aclarar porque terminaron el año pasado, muchas de ellas ubicadas en regiones de la Patagonia, ya van a ver, distintas, no se conocen presencialmente. Han transitado toda la carrera con este recorrido, con este espacio de trabajo sincrónico, pero sí han logrado consolidar un modo de producción colectiva y grupal que les ha permitido transitar la carrera y que les ha permitido reconocerse en esa grupalidad, en la experiencia en el marco de la materia. No es menor esta relación, esta decisión pedagógica del trabajo grupal, haciendo foco en la experimentación, en el marco de una materia que tiene como propósito el trabajo en taller. El objetivo del taller tiene que ver con la manipulación y producción de herramientas, y en este caso con la experimentación en distintos tipos de lenguaje. La experiencia que queremos contar es la donde trabajamos con los sonidos y la producción de podcast, y todo el proceso que se hizo para que eso sucediera. Pero en concreto el ejercicio no tenía que ver con ejercicios, digamos, la materia que de alguna manera consolidaba y que traía las categorías más teóricas para pensar por qué los medios y su vinculación con la enseñanza y qué traen a la escena de lo escolar, era la materia que que habíamos cursado en el primer cuatrimestre. En el recorrido en particular sobre las sonoridades, trabajamos con algunos ejercicios de, primero, escucha de podcast, escucha de ejercicios sonoros, y el eje estaba puesto en de qué manera permiten los sonidos un ejercicio de comprensión del mundo. A partir de ahí trabajamos con algunas categorías de Murray Schafer sobre la noción de paisaje sonoro y cómo la sonoridad y ciertas categorías para pensar el sonido en nuestro tiempo contemporáneo, estamos absolutamente saturados de sonoridades que no nos permiten identificar qué sí escuchamos, qué no escuchamos, y de qué manera comprendemos el mundo a partir de los sonidos. Una de las categorías que traen los autores o los investigadores que vienen trabajando en relación con el sonido y su modo de pensar y comprender el mundo, es que el sonido como lenguaje tiene esta capacidad de localización espacial. El sonido tiene dos grandes potencialidades, como lenguaje y como forma de comprensión del mundo, que tiene que ver con la ubicación en un espacio de tiempo específico. Si hay algo que nos permiten los sonidos a los humanos, y a los seres vivos, es la posibilidad de situarnos en un espacio y tiempo, y a su vez una fuerte impronta en nuestra condición de subjetividad.
en términos que nos permite diferenciar lo que hay adentro de lo que hay afuera, como modo de organización y de ubicación espacial. Hay unas investigaciones antropológicas contemporáneas que vienen indagando respecto de estos escenarios, estos espacios sonoros absolutamente invadidos de sonoridades, en las cuales el sonido no es un ejercicio de escucha que uno pueda seleccionar. Murray dice, no tenemos párpados en los oídos, es decir, no tenemos capacidad para discriminar esos sonidos que nos rodean, pero sí esos sonidos configuran una comprensión de nuestro mundo, y por lo tanto, la capacidad que tengamos de discriminar o de seleccionar o de identificar esos distintos sonidos, también nos permite pensar una cierta posición subjetiva en este contexto como condición histórica de época. Lo que plantean estos investigadores es básicamente entender que el sonido habilita configuraciones subjetivas sobre un tiempo, y que en este contexto en el cual estamos de alguna manera saturados de sonidos que trascienden el sonido de la naturaleza, sino sonidos que, producto de los desarrollos tecnológicos y del propio desarrollo humano, que ha ido configurando otros modos de organización sonora, esa profunda saturación no nos permite distinguir, o quizás inhabilitaría o disminuiría esa capacidad de localización espacial como condición esencial de la sonoridad. Entonces, poder pensar de qué tipo de saberes se transmiten con el sonido, cómo comunico con el sonido, cómo construyo un vínculo con el mundo a partir de la sonoridad, era uno de los ejes de exploración que tenía este ejercicio que les propusimos al trabajo a las estudiantes. Ahora sí, la que sigue de la pantalla. Y ahí algunas preguntas en relación con esto. Bueno, ¿qué hace que escuchemos o no determinados sonidos que nos parezcan lindos o feos, agradables o desagradables? Ahí también aparece esta idea de que los sonidos son producciones socioculturales que implican un determinado posicionamiento político respecto del mundo y un modo de comprensión de ese entorno y de vinculación con otros. ¿Qué diferencia al ruido de la música? ¿Qué entendemos por silencio en este particular momento histórico? ¿Qué nos sucede con la escucha de nuestros propios sonidos? ¿Los reconocemos como propios? Estos son solo algunos de los interrogantes que se nos plantean, pero existe otro aspecto que resulta central ante la saturación sonora de las grandes ciudades. ¿Cómo reapropiarnos de nuestra capacidad de escucha y producción sonora? Y frente a eso, ¿cómo intervenimos en este mundo desde nuestras sonoridades? En ese marco de conversación es que instalamos este ejercicio de exploración en los sonidos. Ahí convocamos, el ejercicio fue: se conformaron los grupos, se conformaron los equipos, y propusimos, vamos a trabajar una producción sonora que tenga como eje la realización de un podcast que habilite digamos, un material educativo, en principio. Entonces, tuvimos que discutir sobre quiénes iban a ser los destinatarios, tuvimos que discutir sobre qué contenido iba a versar ese material educativo que íbamos a producir, tuvimos que discutir sobre qué trae el sonido para la configuración de esa producción, de ese material educativo, qué habilita el sonido, por qué en sonido y por qué no en imágenes, por qué el sonido era más potente que el trabajo con los textos, por qué el sonido se convertía en una oportunidad para el vínculo con el conocimiento en comparación con otras formas de narración del saber. Tuvimos que discutir cada encuentro. La modalidad del taller implicó que nos encontrábamos semanalmente a escuchar, a compartir los espacios de trabajo que iban realizando cada uno de esos grupos. Esos grupos tenían un ejercicio de distribución de roles y de bitácoras, en donde iban registrando cada una de sus reuniones, las decisiones y conversaciones e indagaciones de materiales que iban haciendo. Entonces, con este ejercicio, con esta presentación, quiero que las chicas puedan compartirles cómo fue que se agruparon y volver sobre alguna cosa de la placa anterior que omití decir, y es este valor que tuvo en la conformación del equipo un primer ejercicio, que fue que pudiera cada grupo asignarse un nombre. Entonces hicimos una primera parte de la materia, se encargó de identificar a lo grupal como un espacio de trabajo en equipo. Entonces tuvieron que armar un propio logo para el equipo y configurar un nombre especial que les identifique. Y a partir de ahí ya no nos llamábamos
por nuestros nombres, sino que se llamaban por ese nombre de equipo y ese logo que habían configurado. Y el modo en cómo conversábamos era, nosotras somos tal grupo, nosotras somos tal otro, y a partir de eso, esa idea identitaria que les permitía, de alguna manera, fortalecer ese trabajo de autonomía que queríamos trabajar a lo largo del taller. Y ahora sí, les dejo las palabras a las chicas, para que se presenten. Bueno, muchas gracias Paola por invitarnos a este taller y poder demostrar con mis compañeras lo que trabajamos en tu taller, básicamente. Y bueno, nosotros somos el grupo Entre Nos, como les contaba, están mis compañeras que ahí se van a ir presentando, mi nombre es Luján Machado, pero fuimos 10 de las cuales estamos 5 hoy aquí acompañando. Bueno, mi nombre es Mónica Álvarez, soy de la provincia de Neuquén. También tenemos otras compañeras de Neuquén que no están en este momento por el trabajo, pero bueno, acá está Neuquén presente junto con las chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy de la provincia de La Pampa, de la cual en este grupo conformamos también. Entre nos se encuentran 2 pampeanas más trabajando en sus horarios que estaban complicadas y no nos pueden acompañar en estos momentos. Mi nombre es María Berta Mercado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Solís y yo soy de la provincia de Río Negro. Así que está completando la región patagónica. Bueno, mi nombre es María José Aragón, soy de Neuquén Capital, y bueno, también como nombraba Paola, nos conocimos prácticamente saliendo de la pandemia, cursamos una licenciatura de 2 años y medio, y recién, por más que algunas estamos más cerca, pudimos vincularnos estos últimos meses o el año pasado. Así que bueno, también fue un desafío encontrarnos como grupo en la virtualidad para poder llevar a cabo este trabajo. Sí. Bueno, este primer pedido de Paola para empezar con el trabajo de los podcasts tenía que ver con crear un logo, y bueno, veníamos trabajando otras materias del grupo, no se había disuelto tanto, así que logramos conformar este grupo de 10, y se pensó en los paisajes que tenemos, entonces en Neuquén, en Chubut, y en Río Negro y en La Pampa, y de ahí formamos este gran logo que bueno, tiene ríos, montañas, la manzana clásica. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar en lo que era nuestra producción, a pensar juntas, ¿no? En base a los materiales que habíamos trabajado también con Paola en la materia anterior, como ella contaba, y empezamos en el grupo de 10 a trabajar en esta creación de este relato sonoro. Primero pasamos por diversas temáticas, pero bueno, bajamos a la realidad recordando de que íbamos a hacer una producción que fuese para infancias que estén en escuelas de nivel inicial. Entonces pensábamos que se hacía una sala de 4 o 5 años. Y en base a eso pudimos definir, y bueno, a los diseños curriculares que fuimos compartiendo, por qué eje nos íbamos, por qué posible campo de conocimiento, y ahí decidimos trabajar con lo que eran las mujeres de la patria argentina, que si bien hace unos años que se venía trabajando la temática y llegando material a las escuelas, no, en el buceo que hicimos en las producciones ya presentes de podcast y demás, veíamos que eran más que nada relatos, cuentos, historias o canciones infantiles, pero no había tanto como para usarlos de disparadores en algunos campos de conocimiento. Así que ahí terminamos de definir grupalmente las mujeres de la patria. Pero bueno, sosteniéndonos en mucha bibliografía y material también otorgado por el Ministerio de Educación de Nación, más lo que veníamos trabajando como leyendo algunos escritos de Paola, también de Inés Dussel, y bueno, también fue complejo el momento de pensar en este relato sonoro, porque veníamos quizás trabajando un poco con lo que era la pedagogía de la imagen, que nos contaba Dussel en su momento y demás, y de repente fuimos a que, bueno, dejamos la imagen de lado y vamos específicamente a lo sonoro. Y ahí comenzamos, también como contaba Paola, a dividir los roles, ¿sí? Y comenzamos a trabajar en la bitácora. Que esa bitácora nos ayudó muchísimo a poder organizar los tiempos de trabajo, porque como era un taller y algunas cuestiones eran autoasistidas entre nosotros,
además de definir los roles y estar de a pares, en base a la bitácora podíamos ir como teniendo una agenda y todas accediendo a la información de todos los avances que íbamos haciendo. Entonces eso nos permitía poder cumplir los tiempos de trabajo, de investigación y encontrar encuentros, aparte de las clases sincrónicas de UNIPE con Paola, poder tener encuentros entre nosotras para avanzar en las producciones. Ahí está, me fui. Bueno, en cuanto a la búsqueda e indagación de apps y plataformas, estaban, bueno, las dos compañeras que no están presentes. Si bien todas trabajamos sosteniendo los distintos roles, teníamos dos compañeras específicamente que se encargaban de ingresar y buscar plataformas y aplicaciones para poder hacer la grabación del podcast, ¿no? Si bien hubo un trabajo previo muy grande hasta llegar a la grabación final del podcast, era importante poder tener ya las aplicaciones disponibles. Pensamos en Anchor, en eMovie, en Audacity, y fuimos también practicando en base a eso para el momento de la producción final. Como les decíamos, los encuentros periódicos eran súper importantes, porque ahí podíamos trabajar en la escritura y la corrección de los guiones que se fueron generando. Y bueno, ahí no sé si Berta quiere contar un poco más con Gaby de cómo era esto de las bitácoras y cómo nos ayudaban a mantener el eje y la agenda. Bueno, nuestra función con Gaby éramos las productoras, los cuales asumimos ese perfil que nos encontramos, porque estos perfiles que nos orientó Paola era para llegar al producto final. Y cuando llegó el momento de repartirnos tantos roles, creo que lo primero que sentimos es identificarnos, ¿no? Identificarnos y sentirnos cómoda para poder realizar el trabajo. Y una bitácora que se iba orientando con los escritos para poder llevar a cabo el trabajo, con sus horarios, fechas, organizaciones, propuestas, plataformas, los encuentros con Paola orientados a las correcciones diarias y a las miradas, y sobre todo basado en un trabajo arduo en equipo. Lo que nos planteábamos con Gabriela era sobre todo basar en la edad, hacia dónde iba este trabajo, quiénes iban a ser aquellos que escuchaban, ya que trabajábamos tanto la sonoridad, sin imagen, tener estos cuidados que eran muy importantes, sobre todo los sonidos que se iban a interpretar, el material que se iba a elaborar y acordar en que se sostuvieran, ¿no?, esas líneas de acción. Dejo acá la palabra a Gaby para acordar nuestro trabajo realizado. Bueno, por ahí aportar esto, ¿no? Que nosotras fuimos las que dijimos, bueno, productoras, queremos este producto, pero para llegar a eso empezamos a investigar cuál era la oferta que había en internet, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, audicuentos, videos, buscamos bastante y dijimos, bueno, de esto hay mucho, pero de hechos históricos para el nivel inicial, para estos nenes y nenas que nosotros queríamos, hacia quienes iba a ir destinado este podcast, no encontrábamos mucho y estuvimos buscando bastante. Entonces, en base a ese marco que le dimos, decidimos sala de 4, sala de 5 del nivel inicial, y que no durara más de entre 2 minutos y 5. Eso también marcamos el eje, digamos, por dónde íbamos a ir y hacia dónde apuntábamos este trabajo, para darle líneas a las que iban a elegir el contenido, iban a realizar la producción. Entonces es como que lo dejamos bien definido, qué era el objetivo, cuál era el objetivo. Y eso fue interesante porque, bueno, a partir de esto, quiero esto, esto y esto, fue que empezamos a trabajar. Dijimos, somos las productoras, queremos esto, nos sumamos en eso, ¿no? En ese rol. Les sumemos que también nosotras nos disfrutamos en jugar un poco con esto para ponernos en situación. Pasamos por también esas escenas, ¿no?, que fueron muy divertidas porque no estamos acostumbradas, ya que somos de esa formación de nivel inicial, a avanzar tanto en la tecnología, y para todo era un reto y novedad.
Claro. En el caso mío, a mí me tocó la parte de las contenidistas. Nosotros teníamos que hacer el guión de los contenidos que íbamos a ir viendo, y bueno, para la sorpresa que acá Berta lo acaba de anunciar, tuvimos que trabajar, investigar contenidos que quizás no teníamos tan aceitados o que nos movíamos más, porque siempre nosotros nos ligamos a un diseño curricular, y entonces uno de los contenidos que teníamos que indagar bien era qué era un podcast, porque si bien había algunas compañeras que lo sabían, teníamos que saber qué era un podcast, qué características tenía, qué utilidad tenía, ¿sí? Bueno, y en ese afán donde las chicas encontraron diversidad de contenidos dentro de un podcast, esa definición, esa guía que nos dieron ellas nos pudo ir achicando esa gran multimedialidad que había, de cantidad de recursos y de trabajos que había en la red, ¿no? Entonces, una vez que se tuvo eso, bueno, el gran intérprete acá, el gran fundamento fue el sonido, que no es lo mismo escuchar que hacer de que el sonido te diga algo, que el sonido nos enseñe algo. Entonces ahí fue el desafío más grande, porque tuvimos que también ver el tema de lo que era el paisaje sonoro, que no es solamente una asociación de sonido que digan algo, sino que tiene que tener un sentido. Las infancias iban a estar presentes ahí, entonces teníamos que llegar con el mensaje que queríamos. Así que fue un reto interesante, importante, pero de aprendizaje constante. Constante con respecto a los recursos, a la manipulación de MP3, de aplicaciones, de estimular y agudizar el oído, ¿sí? Porque las docentes tenemos como muy agudizado la cuestión de la palabra, del habla, pero la cuestión del oído, de escuchar, de entender, de interpretar, de crear, fue uno de los desafíos más interesantes con esta propuesta que nos trajo nuestra profesora, ¿no? Así que bueno, desde ese lado nosotros íbamos viendo qué contenido. Se usaron los diseños curriculares, ¿sí? Que por ejemplo tiene como eje transversal las TIC, pero veíamos también esa vacancia, ¿no? En estas cuestiones de estos distintos recursos que también hacen a la tecnología, y que no solamente es con un dispositivo y jugar o hacer algún juego de ahí, sino que desde estas otras opciones como recursos educativos y alianza sobre todo, pudimos hacer el primer episodio, del cual después siempre quedamos con las ganas de hacer más, y bueno, y ahí tuvimos el episodio de nuestro podcast en conjunto, en un podcast sureño, si quieren, pero bueno, ese fue el lado nuestro del parque, en la que nosotros tuvimos que trabajar con mi compañera. Bueno, otro de los roles era el de los cronistas, que nosotras íbamos teniendo al día la bitácora con todo lo que iba aconteciendo, con los cambios, con las ideas, con las opiniones de cada una. Y bueno, otra de las cosas que hablamos con Paola era que si bien uno piensa 10 personas, que es un grupo grande y que puede dividir tareas, para otros grupos no fue tan fácil o no les resultó tan cómodo, y en particular nosotras sentimos que nos complementamos y que pudimos hacer de una manera placentera todo este recorrido. Y la propuesta también fue que hayan 2 personas por rol, entonces quizá esto también ayudaba a no sobrecargarnos tanto y seguir dividiendo las tareas. Bueno, como dijeron mis compañeras, la idea era hacer 11 episodios sobre mujeres representativas de nuestra historia, y llevamos a cabo solo uno de ellos con la idea de poder desarrollar los otros. Y bueno, una de nuestras compañeras, Gaby, llevó a cabo esta propuesta en su jardín y nos va a contar un poco la experiencia. Bueno, ahí sí, breve, porque yo creo que quieren saber del podcast, lo quieren escuchar. Bueno, salita de 4,
ya con experiencia en escuchar, utilizar audicuentos, era una sala que ya venía prestando atención a esta oferta que por ahí dábamos nosotros entre videos, música, cuentos, entonces ya tenía una experiencia. Y al presentar el podcast por ahí era como raro, para ellos quedaron, 2 veces los escuchamos, la primera vez era solamente escuchar, y la segunda vez era la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué quedó de eso? Y por ahí cuando lo escuchen, no sé si les va a pasar, pero es como que a los nenes habían ciertas palabras que le quedaron, como por ejemplo negra, el escuchar la palabra negra. Después capitana. Después había una voz que se preguntaban si eran algunos de ellos, si había sido Juanita, si había... Entonces es como que se abrió la pregunta. Y después al final, como para seguir indagando, esto fue en mayo, mostré las fotos de esta mujer y quedaron como sorprendidos porque lo que no se imaginaban eso, o sea, se podría haber seguido trabajando tranquilamente, pero bueno, fue un primer acercamiento al podcast que no lo había hecho nunca con mis alumnos, entonces quedaron ahí los registros esto de el silencio que hacían por ahí o los ojos o la cara al escucharlo, así que por ahí los invito a escucharlo, el podcast que les puede sugerir o qué se les viene a la mente, como a los niños, al escucharlo. Sí, también les queríamos agregar que, bueno, trabajamos mucho con esto justamente de las voces, ¿no? Pensando en los sonidos. Primero, buscando banco de datos de sonidos libres, punto número 1, porque era muy importante tener, aparte de la palabra, en las grabaciones era poder sumar estos sonidos de fondo para hacer estos paisajes sonoros. Tratábamos de pensar del lugar de donde provenía este personaje, pensar en el campo, esos lugares donde María Remedios del Valle peleó, luchó y vivió su vida. Y además, pensando en esto, justamente como decía Gabriela, de que se preguntaban estas infancias si era alguno de ellos, pensamos en esta oportunidad de hacer un diálogo. Entonces van a escuchar una voz de un adulto y de una nena, que bueno, fue la hija de Majo que nos prestó su voz, muy amablemente. Entonces ellos se sienten muchas veces más representados, ¿no? Al escucharse también que hay niños o niñas que están haciendo la pregunta. Pero bueno, eso también fue un trabajo grande porque volvemos al tema de los tiempos, la atención, y que era dirigido a infancias, entonces no queríamos alargarnos demasiado, y que este podcast les diera como una idea principal de lo que tenía que ver con ella, ¿sí? Con María Remedios del Valle, y que le permitiera a las docentes que lo reprodujeran en sus salas, tener escrito algunas referencias de cómo continuar trabajando con esto. Así que bueno, no solo tenemos lo que es la pequeña presentación de lo que es el grupo y el cierre de que somos de la UNIPE y de que era una producción del taller, quedó el diálogo entre un adulto y una niña que quería saber más sobre esta mujer de la patria argentina, ¿sí? Y bueno, fue también un trabajo de edición que ahí fue puramente el trabajo con Audacity, ¿no? Poder juntar las voces, agregar los sonidos de fondo, de encontrar el sonido justo que acompañara a la acción que estábamos describiendo. Y bueno, creo que al final el terminar de subir el podcast fue como lo más simple, porque bueno, todo el trabajo de guionaje, grabaciones, pruebas y errores, hasta nosotras sentir que era el sonido correcto, tanto las voces como el fondo, este paisaje sonoro, nos llevó bastantes horas de producción, de consultarle a Paola, de hacerle escuchar los adelantos en las clases que íbamos teniendo, hasta tener este producto final. Así que también bueno, también con respecto a eso, también claro. la diversidad de profesiones en las que nos movemos nosotras, porque somos del nivel inicial, pero también del nivel secundario, del nivel que hay una profe de tecnología 2, ¿sí? Y del profesorado, acá tenemos profes que son del profesorado a nivel inicial, entonces esos bagajes culturales que tenemos también nos ayudaron a poder indagar
mirar, escuchar, y esto que decía las chicas recién, ¿no? Pudimos ser productoras de sonido y las niñas y los niños, y ahí lo dice Gaby en su experiencia, pudieron dar cuenta de que ellos también pueden enseñar y ser productores de sonido, también pueden regalarnos un paisaje sonoro a través de este podcast, por ejemplo. ¿Escuchamos entonces, chicas? Somos el grupo Entre Nos. Somos docentes patagónicas de nivel inicial y asumimos el desafío de esta producción de podcast como una aventura que busca acercar a grandes mujeres de la historia de nuestro hermoso país a las infancias de este nivel. Hoy conoceremos a la madre de la patria, María Remedio del Valle. Te invito a viajar. ¿Viajamos? María Remedio del Valle fue una mujer negra, pobre, guerrera, esposa y madre de varios hijos. Fue una de las pocas mujeres que comenzó a luchar en las guerras de la independencia desde que se formó el primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. Su primera participación fue en la expedición del Alto Perú junto a su marido y a sus 2 hijos. Ella, como muchas otras mujeres, acompañó a la tropa alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando con ellos. Peleó en las batallas de Tucumán y de Salta. Y tanta fue su valentía que Manuel Belgrano la nombró capitana. ¿Querés saber más de María Remedio del Valle? En la descripción te dejamos páginas interesantes para que visites. Una producción del Grupo Entre Nos para UNIPE Digital, licenciatura en Educación Inicial con orientación a medio digital, taller de análisis, investigación y producción con medio digital 2022. Bien. Bien, ahí el ejercicio de reflexión y trabajo que compartieron las chicas, la producción que logramos hacer y esto que hay por detrás. Cuando conversábamos sobre el sentido y el valor de esta experiencia, el ejercicio era, bueno, a ver qué se pudo aprender, comprender en este trabajo que construimos. Y tal como, como las chicas iban contando y relatando la experiencia, uno podría pensar, bueno, a ver, volviendo al título de este taller y de esta invitación, respecto a los sonidos que enseñan, ¿qué fue qué saberes se pudieron transmitir en la formación que transitaron ellas como estudiantes, Luján, María Berta, Mónica, en el marco de esta experiencia, como el tipo de saberes pedagógicos que quisieron poner en juego al pensar en el sonido como objeto de enseñanza? En este caso, una de las cosas que nos parecía centrales destacar es el valor del trabajo grupal y la posibilidad de pensar de manera autónoma un ejercicio de un espacio de aprendizaje. Ellas mencionaron, tuvieron que indagar y estudiar qué era un podcast, por ejemplo. Tuvieron que meterse a pensar cuáles eran los contenidos que se ponían en juego en este caso, en este recorrido más disciplinar del campo de la historia de las mujeres argentinas. Tuvieron que aprender a manipular herramientas, que como decía Luján, quizás hasta fue la parte más sencilla,
al último, cuando tuvieron que explorar cómo usar Anchor, cómo usar Audacity y qué pasaba con esta construcción del ejercicio. Que vale aclarar que no hubo una clase en la cual se enseñó qué es un podcast, pero sí se aprendió qué es un podcast. No hubo una clase en la que se enseñó a usar Anchor, pero sí se aprendió a usar Anchor. No hubo una clase en la que se enseñó a usar, a subir un podcast a Spotify, pero sí se subió el podcast a Spotify. Y también comentabas también, Moni, no sé si Moni creo que fue la que dijo que quizás este ejercicio para algunos algunos grupos lograron conformaciones un poco más placenteras en ese recorrido, como María Berta decía, nos permitimos jugar, nos permitimos explorar y nos divertimos en el tránsito de esa experiencia. Otros grupos, ese tránsito fue un poco más conflictivo, pero sí es cierto que todas al final manifestaron la posibilidad del logro alcanzado. Todos los grupos pudieron producir sus podcasts, todos los grupos pudieron compartir sus audios. No hubo grupos que no lo pudieran hacer. Eso también es un dato importante respecto del tipo de propuesta que generaba y del tipo de ejercicio que permitía consolidar la idea de lo grupal. Otra consideración que entendemos que se puso en juego en el marco de la experiencia es una vinculación entre cierta dimensión estética del saber, porque estas preocupaciones que decían las chicas sobre, bueno, a ver, ¿por qué traer sonidos de ese momento en el cual María Remedios del Valle vivía? Traer algo de esa espacialidad sonora y de esos sonidos en los cuales ella competía, en los cuales ella participaba y que era sujeto social en ese contexto. La inclusión de ciertas palabras, como las que contaba Gaby en el marco de su implementación, cuando decía, bueno, resonaron palabras como negra, resonaron palabras como capitana, que remiten a cierta concepción de la idea de mujer, que después habilitan otro tipo de conversaciones en el marco de la sala como parte del contenido de enseñanza, que situadas en esa lógica del diálogo entre la niña, la hija de, ¿quién fue la hija de Gaby? No, de María José, que logró hacer ese ejercicio de prestarnos su voz, que también seguramente se grabó un montón de veces, hasta que ella aprendió, hasta que se enunció, hasta que se le escuchó, todo un trabajo de edición que trascendía por más la manipulación de la herramienta. Y esto vuelve a poner en consideración por qué pensar una experiencia de este tipo, en donde pone foco en el trabajo con la experimentación de herramientas, pone foco en el trabajo con la manipulación y cierta percepción estética del saber, en donde hay algo, esto que las chicas traían, porque en el marco del taller se trabajaron con sonidos y fundamentalmente con imágenes. Las experiencias de producciones visuales fueron más difíciles de desarmar que las experiencias de producciones sonoras. Probablemente la hipótesis es que hay mayor experiencia de trabajo con imágenes y por lo tanto también mayores modos escolares de uso de la imagen para enseñar. Y eso había que tener más tiempo para desarmar. En cambio, con el sonido hay menos exploraciones sobre cómo pensar el sonido como espacio para el trabajo con la enseñanza, cómo pensar el sonido como objeto para transmitir un contenido, un saber, y por lo tanto eso les permitió ingresar en la exploración de la sonoridad desde un lugar distinto, tratando de pensar por qué estas preocupaciones que decían, ¿por qué tiene que ser corto? No por un capricho técnico, sino por la capacidad de capturar algo de ese sonido. ¿Cómo construir ese guionado de conversación para que pueda traer algo de esa tensión en esa sonoridad? La selección de las palabras, y vuelvo a remitir esta idea de palabra capitana o negra, sin la reminiscencia de la imagen, la experiencia de quién era María de Remedios del Valle aparecía en las representaciones de los niños de diversa manera, y eso también es algo de la potencialidad que trae el sonido. Varias de esas, otra aclaración es que no era objetivo de la propuesta que la implementaran, simplemente salió como parte de ese ímpetu y experiencia que logramos construir, que fue como de una necesidad casi, o una iniciativa de poder pensar la implementación, pero no estaba previsto en el marco del taller que eso sucediera, sino que terminó sucediendo como parte del acontecimiento de la propuesta que hicimos. Y en ese sentido nos parecía que la experiencia, el tránsito por el taller, nos habilitó la posibilidad de transitar un montón de saberes pedagógicos a propósito de una experiencia,
a propósito de un trabajo en el que logramos no solo una producción, sino un sentido para vincularlos con los medios digitales. Y eso era lo que queríamos compartir en el marco del taller, y que queríamos traer como parte de, no sé, un saber a compartir con otros, para potenciar otras formas de diálogo en relación con eso. Entonces, queríamos invitarlos, no sé si tienen preguntas, comentarios, para preguntarnos sobre lo que hicimos, y en base a eso, dice, podrán compartir el enlace al formulario. Sí, me parece que ya lo compartieron, en el enlace de asistencia, pero si no, lo volvemos a compartir. Ahí estaba Nati compartiéndolo. Yo ahora se los comparto nuevamente, antes de finalizar, lo vuelvo a compartir, igual voy a hacerlo nuevamente para los que hayan entrado posteriormente. Perfecto. No sé si tienen preguntas, si tienen comentarios para hacernos sobre la experiencia realizado. Bueno, Lilian, un gusto por estar. Gracias por participar. Sí, Yo quería, Jimena. bueno, felicitarlas por estar, se ve muy interesante. Yo soy compañera de las chicas, pero en otra comisión. Nosotras hicimos lo mismo con Susan. Y bueno, venía un poquito a chusmear a ver de qué se trataba. También porque, bueno, lo estamos tratando de implementar en el jardín, hacer podcast con los chicos. Entonces, bueno, quería ver, me interesaba mucho saber cómo había sido su experiencia, y sobre todo esto de sentarse a escuchar con los chicos, que a veces es muy difícil sostener la escucha más que la visión. Cuando algo no se ve es como que cuesta mucho. Y está buenísimo esto que Gabriela trae a colación, de que lo pudieron escuchar incluso más de una vez, y adentrarse en lo sonoro, bien adentro de lo sonoro. Me resulta súper rico para poder llevarlo a mi jardín, donde estamos tratando de armar esto. Y bueno, seguramente vamos a escucharlo con los chicos del jardín, desde Tierra del Fuego, las vamos a escuchar. Gracias Ay, buenísimo. por haberlo compartido. Buenísimo, incluso después podría haber toda una circulación sobre qué pasa con eso. Uno de los ejercicios, claramente, lo que nos pareció oportuno, más allá de la producción en sí misma, o de este ímpetu con el que las chicas quedaron diciendo, bueno, queremos seguir produciendo todos los otros podcasts que habíamos diseñado, etcétera, es esta posibilidad de exploración del sonido como forma de trabajo con el conocimiento. Y esto que voy a decir, Jimena, el sonido pareciera que es más volátil para traer algunas dimensiones del saber. Sin embargo, cuando logra el sonido, la configuración de este paisaje sonoro, logra evocar sentimientos, sensaciones y interpelaciones subjetivas, en algunos casos quizás profundamente poderosas, análogas a los modos que produce la imagen. Y ahí aparece otra categoría que para nosotros sí era importante, y era que para poder abordar esa dimensión estética en relación con la sonoridad, también tenemos que entender el contexto de saturación sonora en el cual estamos inmersos. Entonces, para eso, entender la saturación, tanto visual que tenemos, en los cuales por eso es tan difícil ver, y hay investigaciones que hablan sobre, por ejemplo, nosotros trabajamos en el marco de la materia de pedagogía de la imagen, a partir de cómo aprender a mirar, porque hay tanto que ver, que es muy difícil la construcción de aquello que se mira, y esos estereotipos para la construcción de lo visual. También entendemos que hay estereotipos para la construcción de lo sonoro. Y esos estereotipos son construcciones socioculturales sobre modos de entender. Por ejemplo, ciertos sonidos asociados al terror, ciertos sonidos asociados a lo entretenido, ciertos sonidos asociados a lo glamoroso, son construcciones culturales que se le asignan a la sonoridad. Ciertos sonidos asociados al ensordecimiento, a la velocidad, también son construcciones culturales, que cuando uno puede desanclar esas sonoridades que son es decir, escuchamos, así como leemos según nuestro tiempo histórico, miramos según nuestro tiempo histórico, escuchamos según nuestro tiempo histórico. Por lo tanto, podemos enseñar a escuchar, y escuchar de otras formas, y escuchar otros sonidos, y ejercitar nuestra capacidad de escucha, y de ahí también nuestra producción sonora, de manera distinta.
Es decir, podríamos hacer las analogías que hacemos con cualquier lenguaje, así como enseñamos a leer y a escribir, también tendríamos que poder enseñar a escuchar y a producir sonidos, como modos de vinculación con el mundo. Esa es básicamente la gran hipótesis para hacerlo. Claramente, en esta experiencia que nosotros hicimos en el taller, es una entrada, una introducción a ese tema, pero existen muchas más dimensiones para seguir indagando. Majo, ¿tenías la mano levantada? ¿O Sí, te quedó de antes? que otra cosa que nos surgió también, mientras íbamos elaborando el podcast, también nos surgió esto, que si bien era elaborado para y por las infancias, también fue un recurso re valioso como para tenerlo hoy, que todas tenemos grupo de WhatsApp con las familias, o lo podemos compartir en alguna radio, o sea, como que nos pareció un recurso re valioso para poder trasladarlo a otros ámbitos también. O sea, no solo en las aulas, sino compartirlo, poder difundirlo, o ahora que estamos frente a otros colegas, poder compartirlo y nada, que se difunda y se pueda apreciar el recurso, digamos. Absolutamente. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. Dice Paola, dice Marina. Dice, me interesó esa parte que dijiste de que no se dio una clase específica sobre las plataformas, las apps, Spotify, pero que se aprendió a hacerlo. Entiendo que te referís al hacer o a la práctica, o a cómo sería eso. Yo siento que lo técnico es lo difícil, ya que en la distribución de roles necesitas de gente que se ponga a ver cómo hacerlo. Ay, qué buena pregunta, Marina. Efectivamente, no hubo una clase en la que enseñamos a usar Spotify, pero eso no quiere decir o Anchor o Audacity. Pero las chicas tuvieron que explorar ese ejercicio para hacerlo. Y también es cierto que a lo mejor no todas tuvieron que hacer ese ejercicio. Es más, ni siquiera yo distribuí tutoriales sobre cómo aprender a hacerlo. Ellas tuvieron que indagar y buscar en internet, porque es parte de la concepción de cultura digital en la cual habíamos trabajado en el marco de la primera parte, en el primer trimestre de la materia, en la cual hay algo del acceso al saber que está de alguna manera disponible. Entonces el ejercicio es, bueno, son un grupo grande, distribuyan esa tarea y que haya algunas, que serían las que están más dispuestas para pensar de esa manera, a que realicen ese desafío de aprender la herramienta. Efectivamente, a lo mejor no todas aprendieron del mismo modo a producir y a operar y a manipular la herramienta de Audacity, por ejemplo, pero sí lo cierto es que todas pudieron pensar qué había que pedirle a esa herramienta y qué no había que pedirle a esa herramienta. Algunas pudieron resolverlo técnicamente mejor que otras, pero sí tuvieron que entre ellas decidir quién se animaba a explorar la manipulación de la herramienta. Sí está claro que aprendieron a hacerlo, y sí está claro de que, como decíamos recién con las compañeras, algunos grupos transitaron esa experiencia más felizmente y otros con mayores niveles de ansiedad en relación al ejercicio, ¿no? Pero todos los grupos lograron hacer la producción. No hubo ningún grupo que dijera, ya está, no podemos, se acabó, terminamos, no hacemos el ejercicio. ¿Por qué? Por la resistencia técnica. Y no hubo una clase en la que se enseñara a usar la manipulación de la herramienta. Y esa era gran parte del desafío de la materia. No enseñar a usarla. ¿Por qué? Porque hoy es Audacity, mañana es otra herramienta. Entendemos que las herramientas cada vez vienen con unas formas de pensar su distribución distinta, más intuitiva, pero sí lo que tenemos que poder pensar como docentes es qué pedirle a ese lenguaje, qué producir en relación con ese lenguaje, cómo desarmar formas estereotipadas de trabajar con ese lenguaje y cómo pensar modos de comunicar el mundo, de percibir el mundo a partir de lo que ese lenguaje me propone. Y solo lo puedo hacer si manipulo un poco la herramienta, si pongo muy fuerte el volumen o si bajo el volumen, si exploro con algunos distorsionadores de voz o no exploro, si corto el sonido o no corto el sonido, es decir, tengo que, permítanme la expresión, toquetear un poco la herramienta para entender que puedo pedirla, tengo que explorarla, pero no tengo que necesariamente ser un productor de sonido. El taller no tenía como objetivo que las chicas fueran expertas productoras de sonido. Si ustedes ven, quizás técnicamente, en algunos momentos las voces de la nena se escucha un poco bajito, hay que hacer algún tipo de ejercicio de escucha, no es tan nítido el sonido, digamos, algún productor de sonido nos diría un montón de cuestiones técnicas que tenemos que mejorar, seguramente, pero no era el objetivo. Nuestro objetivo era transitar por esa experiencia.
Dice que bueno, porque yo siento que tengo que estar detrás y a veces no se puede con todo. Soy profesora a nivel secundario y terciario y cuesta encontrar este hambre de aprender que tuvieron tus alumnas. Qué lindo, un gran logro lo tuyo. Fue colectivo, fue entre todas, porque era una cosa de sinergia que hubo colectiva sumamente profunda y que vuelvo a plantear en un contexto complejo. Era yo sola como profe, en UNIPEP estaba yo sola como personal único, en un aula completamente virtual, con estudiantes a las cuales no hemos visto nunca, con caritas en muchos casos apagadas como estamos ahora, y sin un espacio de manipulación de trabajo en relación con el tema. Pero bueno, hubo mucha sinergia con el colectivo, con el grupo, y mucha posibilidad de pensar en relación con eso. Algo de eso colectivamente logramos construir, y me parece que fue un ejercicio interesante. Ellas acá obviamente vienen con ese ímpetu de desarrollo y de posibilidad de logro compartido, pero sí lo cierto es que yo me atrevería a decir de que la mayoría se sintió sumamente interpelado por la experiencia, y muy contentos de haberlo podido lograr, a pesar de las dificultades y del tiempo que les llevó, porque a todas les llevó muchísimo tiempo también ese trabajo, ¿no? Majo, ¿volviste a levantar la mano o te quedó levantada? Sí, sí, quería agregar quizá para Marina esto que, como dice Pau, que la primer clase que nos dijo, bueno chicas, la idea es trabajar con el sonido, fíjense qué van a hacer, traten de hacer algo innovador, o para nosotras también fue como, ¿y qué hacemos? ¿Para dónde salimos? ¿No? Y que quizás está bueno que lo tomes para tus estudiantes, con esta estructura de los roles como un puntapié, y quizá te sorprenda como nos sorprendimos nosotras mismas, en cuanto cómo nos gustó, después nos motivó, nos complementamos, le encontramos la vuelta, nos quedamos con ganas de más. Entonces, bueno, nada, o sea, es una propuesta sumamente interesante también como para confiar en el estudiante, que uno cree que hay que darles todo servido, y bueno, fue una forma también de desafiarnos nosotras, y de estas 10 personas que éramos, y los 5 roles que teníamos que dividir, también confiar cada uno en decir, bueno, yo soy buena en esto, yo puedo conseguir esto, no sé tanto de esto, pero me interesa, entonces prefiero quedarme en este rol. Entonces, ese creo que fue como un punto a favor también de autopercibirse cada uno, o decir en qué te sentís más segura o en qué podés ayudar mejor, digamos. Y la Hay algo libertad que... también de haber elegido, perdón, la No, dale. libertad que, más allá de que estaba la consigna, la libertad de poder elegir la temática. Yo creo que, bueno, por lo que decía, claro, la compañera en el chat, con secundaria y superior, darles la libertad de que eligen la temática también, porque cuando empezamos con esto de el género de la patria, las mujeres, a ver, no hay mucho material para inicial y demás, ahí también nos sentimos con más ganas de avanzar en la producción, porque bueno, veíamos no solo la vacancia, sino que era un tema que justo, somos un grupo de 10 muy diverso, pero era una temática que nos interesaba y nos interpelaba a todas justamente, esto del género de la patria. Entonces bueno, de ahí salió esta producción, pero estábamos muy interesadas en el tema y eso también fue un puntapié principal para poder avanzar en la producción. Ahí agrego dos cosas. Por un lado esto, ¿no? De esto que también vos decís ahí, Marina, el ejercicio de confianza en relación con que el estudiante puede hacer tareas complejas y de profunda complejidad en relación con el tema. Segundo, esta posibilidad de elección del tema en relación a esto que les parecía importante, también me parece bueno, pero también es cierto de que esta materia tiene un anclaje con el trabajo previo que se había hecho en la materia anterior. Porque en la materia anterior hicimos un marco, no tuvo la misma dinámica en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre la dinámica fue mucho más, si querés, clásica, conservadora, en términos de que había un espacio de trabajo con algunos saberes disciplinares, hubo ejercicios de lecturas, hubo una profundización sobre algunas categorías teóricas, que las pusimos en discusión sobre cómo entendemos la relación de los medios. No habíamos hecho profundización en los lenguajes, pero sí en los medios, y cómo los medios traccionan y tienen una vinculación con lo escolar. Hubo categorías y un posicionamiento político respecto de los medios y qué hacer con eso, y de los sujetos y del trabajo con el saber. Ese posicionamiento fue crucial, que lo hicimos en el primer cuatrimestre, para poder transitar la experiencia en el segundo. Y en el segundo también hubo otro criterio, que es, de alguna manera,
rescindir, o sea, es decir, al priorizar el trabajo en grupo y el trabajo en equipo y la experimentación, quizás algunas categorías teóricas sobre la sonoridad, sobre los lenguajes, no se pudieron profundizar, que podrían haber sido interesantes, pero hubo decisiones metodológicas de que no se pudieron profundizar. ¿Por qué? Porque el ejercicio de profundizar el proceso de experimentación. Eso también es importante saber que uno cuando hace un tipo de propuesta u otra tiene que hacer ciertos recortes. Y eso también era parte, porque por ejemplo uno de los reclamos, en algún punto una de las compañeras me decía, pero a ver, ¿qué tengo que leer? ¿Cuál es la bibliografía de la materia? Yo busqué, entro al aula virtual y no tengo la bibliografía de la materia. No, la tenés que buscar. ¿Y cómo que la tengo que buscar? Claro, la tienen que ustedes decidir, elegir cuáles son esos ejercicios. Fue todo un tema de remada hasta que lo logramos. Y es cierto que, pero vuelvo a repetir, la mayoría terminó la materia. La mayoría terminó la materia. Quienes no pudieron terminar la materia no fue por una experiencia de problema técnico, sino porque no coincidían con sus tiempos y posibilidades horarias para poder acompañar, y todos lograron la producción. Mejor o peor en cuanto a las posibilidades de producción, pero todos transitaron la experiencia, porque el objetivo no era generar grandes productos tecnológicos de podcast, sino transitar por ese saber construido que queríamos proponer. Ahí está, y ahí comparten las chicas algunos materiales de lo que estuvimos compartiendo en el marco del taller. Bueno, no sé si hay algún otro tipo de pregunta, otro comentario. La verdad es que nosotros nos divertimos y la pasamos muy bien y nos encantó la experiencia, por eso que teníamos ganas de compartirla y de contarla, porque creemos que nos salió muy hermosa, básicamente. No sé si hay algún otro comentario o demás, si no, ahí no sé, Nati, si te parece, capaz que... Bueno, ya si quieren cerramos, vuelvo a compartir el doc para que se inscriban en caso de que no lo hayan hecho. Y bueno, dejo de grabar.